¿Qué tal, chicos? ¿Qué le pareció la recreación? Ustedes han visto en la escena cómo se desarrolla la tempestad en el mar de Galilea y cómo aquellos discípulos que andaron con él sintieron el pánico, el miedo. Vamos a analizar hoy día en nuestras Biblias, dentro de la serie de la vida y milagros de Jesús, que Jesús calma la tempestad. Y vamos para eso a nuestras Biblias, a San Lucas capítulo 8, del versículo 22 al versículo 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ese a quien ellos decían: ¿quién es este? Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Analizando esta parte de la lectura de la Biblia, vamos a ver 6 puntos principales sobre los cuales vamos nosotros a sacar una lección de lo que Jesús hizo. El primer punto: los discípulos conocían muy bien a Jesús. Los discípulos conocían muy bien a Jesús. Muchos de estos hombres eran supuestamente hombres de fe. Algunos de ellos habían sido discípulos de Juan y casi la totalidad de ellos habían visto los milagros de Jesús. Habían visto cómo sanaba enfermos que ya no tenían cura. Habían visto cómo echaba demonios. Habían visto el gran milagro de la pesca milagrosa, donde Él les mandó a tirar las redes y las redes se llenaron de tantos peces que hasta se rompía. Habían visto de cerca la gloria de Dios manifestada en Jesús, el Hijo de Dios. Pero en esa situación, ante lo que se venía, empezaron a sentir miedo. Y ese miedo les nublaba la razón. Y ese miedo les hacía perder la fe. Nosotros, creyentes, que hemos visto y vemos las maravillas de Jesús, de Dios en nuestras vidas, en estos momentos de tanta desesperación, donde la gente se angustia, donde la gente llora, donde la gente sufre, porque perdió a un ser querido,
o porque no sabe qué pasará mañana en sus vidas, o porque está con el miedo de contraer esta terrible peste. Aún el creyente siente que las fuerzas le faltan, sabiendo y conociendo de las maravillas que está haciendo el Señor, restaurando vidas, salvando a muchas personas que, desahuciadas por los médicos, vuelven a la vida, vuelven a ser nuevas criaturas. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos visto el poder de Dios de cerca? Sin embargo, al igual que los discípulos de Jesús, nos olvidamos, nos cuesta tener la fe latente. No olvidemos que los discípulos conocían muy bien a Jesús. El versículo 22 dice, el versículo 33, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Recordemos que quien escribe esta parte de la Biblia era un hombre de mucho conocimiento intelectual, era un médico y era un hombre que redactaba muy bien y posiblemente redactó este evangelio a pedido de una autoridad romana. Entonces, su lenguaje es claro. Al decir que se anegaban y peligraban, quiere decir que el agua penetraba la barca y corrían el peligro de hundirse. Pero Jesús se durmió. ¿Por qué creen ustedes que Jesús se durmió? Porque Él estaba preparando a estos hombres para predicar el Evangelio cuando Él cumpliese su misión. Porque Él estaba forjando a aquellos hombres, supuestamente hombres de fe, que creyeron y dejaron todo y le siguieron. Cuando Él les dijo, tú, Andrés, tú, Pedro, Santiago, sígueme. Y ellos, dejando todo, le siguieron. No se deja por dejar las cosas que uno quiere o adquiere en la vida. Se deja cuando hay algo mejor. Y en este caso, en un inicio, ellos demostraron su fe. Y por eso Jesús se durmió. Porque sabía a quiénes estaba preparando. Y aunque el Señor, que todo lo sabe, sabe que a veces el corazón del hombre flaquea, era necesario aquella prueba. Ahora, cuando nosotros vemos por todo lado que la gente corre desesperado, que lloran, que buscan consuelo espiritual, de repente pasa que nosotros mismos a veces estamos contagiados por ese pánico. Y a veces nos falta nuestra fe. Y a veces cuando nos falta nuestra fe, decimos nosotros que ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué en este momento no nos socorre, Señor, cuando ese Dios está cerca de ti? Cuando lo que tienes que hacer es no descuidar tu fe,
cuando lo que tienes que hacer es decir, Señor mío, Padre mío, yo confío en ti, yo tengo fe en ti, yo sé que tú me vas a salvar. Pero a veces nos falta nuestra fe. El tercer punto en el capítulo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Repitiéndoles la acotación que les hice anterior, el autor, el que escribió este libro, era un hombre de bastante conocimiento y muy intelectual. Entonces nosotros tenemos que tomar literalmente lo que aquí dice, que los vientos cesaron y que se hizo bonanza. ¿Qué significa esto? Que no solo Dios calmó al viento y las olas cesaron, sino que dice que se hizo bonanza. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo algo mejor que la situación anterior. No solo se calmó, sino que fue para beneficio también de ellos. Y ellos se beneficiaron con esta bonanza. Todo les fue bien. Eso es lo que a veces nosotros no somos capaces de comprender y entender, que ese Dios en quien creemos no solo va a calmar las olas, no solo va a apagar el viento, sino dice su palabra que te va a traer bonanza. ¿Y qué significa la bonanza? En todo este tiempo de cuarentena, ¿cuántos de nosotros hemos resultado afectados en términos económicos, en términos de pena, de aflicción por nuestros seres queridos? El Señor va a calmar las olas, el Señor va a calmar los vientos y el Señor te va a traer bonanza, que traducido es, te va a traer bienestar, te va a recompensar de todo lo malo que has sufrido. Esa es la confianza, esa es la fe que cada cristiano debe tener, porque no estás solo. El Dios en quien tú crees está en tu corazón. El cristiano sabe que en el momento que ha recibido al Señor, el Espíritu de Dios ha venido a morar en su corazón. Y es en su corazón donde vive, y es en su corazón donde está. Tenemos en el corazón a Dios, y lo único que tenemos que hacer es depositar toda nuestra confianza, es hacer que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos guíe, nos alimente nuestra fe para tener la fuerza de poder aconsejar a otros. Hoy día en la mañana me llamaron muy temprano, 6:30 de la mañana, y me dijeron, Serafín, estoy mal espiritualmente, tengo tanta angustia, mi esposo ha muerto en Trujillo y mi hijo ha sido afectado por el COVID también en Trujillo y no lo puedo ver. Y yo le dije, lo que te pasa no es por gusto,
es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Has venido y me has llamado por un consejo, por una consejería espiritual, tú que no eres creyente. Lo que el Señor quiere es que le abras tu corazón. El remedio de tus males, la paz que tu corazón quiere, está allí. Y has venido para un consejo. Yo te transmito lo que la palabra de Dios dice. Que le abras tu corazón para que Él tome el control de tu vida. Y encontrarás esa paz que escapa todo entendimiento. Esa paz que nosotros no sabemos entender, pero que sin embargo el cristiano que está bien puesta su fe a veces no entiende cómo puede tener tranquilidad en medio de la tormenta y cómo puede dar inclusive ayuda y consuelo a los demás. Y tú puedes, mi hermano, y tú puedes ser útil y tú puedes servir al Señor dando consuelo, llevando de lo que te falta a veces, donde tus fuerzas flaquean y tu fe se fortalece y el Espíritu de Dios que está dentro de ti te levanta y te lleva a ser útil a tu prójimo, a glorificar a Dios. Vemos en el versículo 25, y Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, el tercer punto era, perdieron la fe. El cuarto punto es, Jesús reprende y las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Jesús pregunta en el quinto punto, ¿dónde está vuestra fe? Y en el cuarto punto, reprende a las olas. Mis hermanos, en esta situación donde no hay cura, yo les voy a poner al final un video real que el día de ayer un pastor de nuestra iglesia ha compartido porque sus familiares se lo alcanzaron, donde un siervo de Dios, un creyente en el Señor que no desmayó su fe, que oraba y toda la iglesia oraba, y hemos podido ver la maravilla de Dios, para que no me digan algunos que no son creyentes, este hombre habla, habla y habla lo que ni siquiera sabe, lo que ni siquiera conoce. Puedo decir, en nombre del Señor, que estoy hablando lo que he visto y he oído, como dirían alguna vez los apóstoles del Señor, las maravillas que el Señor está haciendo en este tiempo presente. Y ahí en el video que vamos a ver al final van a ver ustedes cómo la gente del hospital también aplaude, porque aquel hombre que estaba entubado, que los médicos ya no apostaban por él, Dios hizo maravillas en su salud. Y aún a pesar de toda la fe que uno tiene, como humano se emociona y a veces se te ruedan las lágrimas, no de cobarde, sino de agradecimiento a Dios, de decirle, Señor, tú eres el mismo
de ayer, de hoy y de siempre. El mismo Señor de ayer, de hoy y de siempre. Y es el Dios vivo, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que te amó tanto, que te ama tanto y te amará tanto, usando inclusive el idioma para definir el gran amor de Dios, pasado, presente y futuro, el mismo Dios. Este Dios es el Dios que adoramos. ¿Dónde está vuestra fe?, te dice el Señor. Entonces, mis hermanos, para ustedes que son creyentes, yo les animo, yo les exhorto conforme a la palabra del Señor, que no la pierdan, que hagan que ese Espíritu Santo que está en el corazón de ustedes les fortalezca vuestra fe, y no solo una fe para ustedes solos, una fe para compartir. Lo más grande que puede dar el Señor es su amor hacia nosotros. Y nosotros, lo más grande que podemos hacer es compartir esa fe con nuestro prójimo. Es compartir ese evangelio con nuestro prójimo. ¿Qué es ese evangelio? Ese evangelio no solo es una buena noticia. Ese evangelio es el mismo Jesús. Cristo es el evangelio. Cristo es a quien predicamos. Cristo es quien sana, salva y santifica y viene otra vez. Por eso nosotros seguimos a Cristo. A ti, mi amigo, a ti que por primera vez escuchas la palabra de Dios, o por segunda y tercera, y no has querido dejar aún ciertas cosas que te atraen de la vida, yo te invito esta noche a que dejes que Él tome el control de tu vida. Y a ti, mi hermano creyente, nunca pierdas la fe. No hay Dios tan grande y más grande que Él. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos, y para ustedes que me ven por primera vez. ¿Quieres entregar tu vida a aquel que todo lo puede? Si quieres entregar tu vida al único Dios, porque no hay más Dios, al Dios vivo, al Dios de verdad, yo te invito que llames al teléfono que aparece en líneas abajo y gustosamente te atenderemos. Si tienes una necesidad espiritual, si tienes problemas con tus hijos, si vives mal en tu hogar, si la crisis económica te golpea, si ves que tienes un pariente, un amigo enfermo por el COVID-19 o por cualquier otro mal, no dudes en llamarnos al teléfono que está abajo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están viendo esta exhortación, esta prédica, esta palabra de Dios. Dios les bendiga.